Bienvenidos a este nuevo video donde analizaremos el capítulo 1 del deseado de todas las gentes. No sin antes leer los versículos que hemos estado leyendo en los siguientes videos, en los siguientes capítulos de los diferentes libros. Y leeremos Proverbios 29-18, donde el profeta y rey Salomón dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Si nosotros no hacemos caso a la profecía, si nosotros no hacemos caso a los profetas, porque los profetas son enviados por Dios, el pueblo se desenfrena. En Oseas 4:6, el profeta Oseas también nos dice, también nos aconseja. Dice él, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, el conocimiento del cielo, el conocimiento acerca del Padre y de su Hijo. Por eso el pueblo, como no conoce a su Dios, como no conoce al Hijo de Dios, y por lo tanto nosotros perdemos el rumbo también. En Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios le da a los profetas para revelarles cuál es su voluntad, y entonces los profetas comunican esta voluntad a los demás compañeros, a los demás a seres humanos. Y si nosotros no obedecemos a esa voz, bueno, ya el Señor está mandando su voluntad, la está dando, pero si nosotros no hacemos caso, bueno, ya corre por nuestra cuenta. Segunda de Crónicas 20:20 dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Si creemos a Jehová nuestro Dios, vamos a estar seguros. Y también nos dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Si creemos a los profetas también, nosotros vamos a ser prosperados. Si nosotros creemos que lo que Dios le reveló a los profetas, en este caso estamos leyendo los libros de la profeta Elena de White en el Medio Adventista, que nosotros, si hacemos caso, si creemos y hacemos, ¿verdad?, caso omiso, seremos prosperados en lo espiritual. Y ahora sí vamos a leer el deseado de todas las gentes, el capítulo 1, Dios con nosotros. Dice, y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dice, la luz del conocimiento de la gloria de Dios el Padre, se ve en el rostro de su Hijo Jesucristo. La gloria de Dios se refleja en el rostro de su Hijo Jesucristo. Luego dice, desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Y ya hemos visto en otros videos donde qué significa o qué quiere decir, ¿verdad?, uno con el Padre. No está hablando de la misma persona, está hablando del carácter, en propósitos, en amor. Ese es el uno, esa es la unión, esa es la unidad del Padre y el Hijo. No son un Dios dividido en tres, o en dos, o no, son dos personas diferentes. Es el Padre y es su Hijo. Eso es lo que muestra en el libro, en todos los libros que hemos venido leyendo. Dice, Cristo Jesús era la imagen de Dios, su Padre, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Jesús vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria, la gloria del Padre, darnos a conocer quién es su Padre. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros, porque Él trae la gloria de Dios. Él es la gloria de Dios. Por lo tanto, fue profetizado acerca de Jesús, donde en la Escritura dice, y será llamado
su nombre Emmanuel. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios su Padre, tanto a los hombres como a los ángeles. No tan solo a los hombres en esta tierra, sino también a los ángeles. Dice, Él era la palabra de Dios, Jesús. El pensamiento de Dios era Jesús. Era el pensamiento de Dios hecho carne o hecho audible para que nosotros pudiéramos escucharlo. En su oración por sus discípulos, Jesús dice, yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esta es la unidad también de la que habla, de la que Él tiene con su Padre, que Él quiere tener también con nosotros. Que nosotros tengamos los mismos pensamientos, que nosotros tengamos también la misma acción, el mismo carácter, para que seamos uno con Cristo Jesús también y uno con el Padre, así como Él es uno con el Padre. Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles y será su estudio de los ángeles a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. Esa es su gloria, esa es la gloria del Padre, el amor. Dice, a la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo, de la tierra y el cielo, que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios el Padre, y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Al principio Dios se revelaba en todas las cosas de la creación. Y ahora se nos dice, fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Ya está hablando de la creación, aunque en el siguiente tema, ¿verdad? O en el tema, quiero leer todavía Conflictos de los siglos, pero cuando nos enfoquemos en la creación, vamos a ver estas cosas también, donde dice que fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano de Cristo la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Dice, Él, Jesús, asienta las montañas con su fortaleza. Suyo es el mar, pues Él lo hizo. Dice, fue Él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos. Jesús. Él cumple la voluntad de su Padre en la creación y Jesús lleva a cabo la creación. Dice, y sobre todas las cosas de la tierra y del aire y el cielo, y escuchen esto, escribió el mensaje del amor ¿de quién? Del amor del Padre, de su Padre, porque Él está cumpliendo la voluntad de su Padre. Y Él en todas las cosas que Él hizo en la creación, dice que escribió el mensaje del amor del Padre. Aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa escritura permanece, dice, aún todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. Fuera del egoísta corazón humano, no hay nada que viva para sí. Dice, no hay ningún pájaro que surca el cielo, ningún animal que se mueve en el suelo que no sirva a alguna otra vida. No hay siquiera una hoja del bosque ni una humilde brizna de hierba que no tenga su utilidad. Todo es útil, todo lo que Dios hizo. Dice, cada árbol, arbusto
y hoja emite ese elemento de vida, sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre ni los animales. Y el hombre y el animal a su vez sirven a la vida del árbol y del arbusto y de la hoja. Las flores exhalan fragancia y ostentan su belleza para beneficio del mundo. El sol derrama su luz para alegrar 1000 mundos. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, recibe las corrientes de todas las tierras, pero recibe para dar. El mar. Dice, las neblinas que ascienden de su seno riegan la tierra para que produzca y florezca. Ahora la parte en amarillo dice, los ángeles, hablando de los ángeles, seres creados, seres inteligentes, seres santos, dice, los ángeles de gloria hallan su gozo también en dar amor y cuidado incansable a las almas que están caídas y destituidas de santidad. O sea que los ángeles son comandados para ayudarnos a nosotros. Nosotros somos las almas caídas, nosotros somos los que hemos caído en pecado. Y nosotros, dices, a los ángeles se les ha encomendado para darnos amor, cuidado y también ayudarnos en nuestra santidad. Los seres celestiales, los ángeles, desean ganar el corazón de los hombres. Traen a este oscuro mundo luz de los atrios celestiales. Ellos están en la presencia de Dios, reflejan también la gloria de Dios y por lo tanto ellos también cumplen la voluntad del Padre. Entonces ellos vienen y traen, ¿verdad?, esa voluntad, esa gloria para nosotros, para esta tierra que está destituida, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Entonces ellos nos comparten esa gloria. Dice, ellos, los ángeles, ¿verdad?, nos traen, ¿verdad?, de los atrios celestiales esta luz. Dice, por un ministerio amable y paciente. Ese es el ministerio de los ángeles. Y dice, obran sobre el espíritu humano. O sea, ellos nos hacen a nosotros, ¿verdad? Los ángeles nos ayudan también. Ellos nos hablan a la mente, nos ayudan a que nosotros podamos también entender, comprender las cosas. Dice, para poner a los perdidos en una comunión, y resalté esta palabra, ¿verdad? Ellos, los ángeles, nos ponen, ¿verdad? Obran sobre el espíritu humano. El hombre tiene su espíritu y los ángeles, ¿verdad?, obran por medio del espíritu humano, ¿verdad?, para poner a los perdidos en una comunión con Cristo. Y esta palabra comunión también la pueden buscar. Es una palabra que está compuesta por dos palabras. Común, unión. Una unión con Cristo, una sola unión con Cristo. Y de esta comunión, de esta unión, de esta unidad es la que habla la Biblia acerca del Espíritu. El Espíritu, ¿verdad?, es el que une el cielo con la tierra. Y bueno, eso estaremos hablando más adelante. Dice, aún más íntima que la que ellos mismos pueden conocer. Esta comunión que ellos quieren, que los ángeles ponen a nosotros, ¿verdad?, los terrestres, nos ponen en comunión con Cristo a través del conocimiento, a través de la ayuda que ellos nos dan. Dice, es una comunión más íntima que los mismos ángeles no conocen. Pero apartándonos, dice, sigue diciendo las palabras de la profeta, pero apartándonos de todas las representaciones menores, dice, en esto contemplamos a Dios el Padre, en Jesús su Hijo. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios, mirando a Jesús, miramos que la gloria de nuestro Dios, Dios el Padre, consiste en dar. Jesús dijo, nada hago de mí mismo. Esto lo dijo Cristo. Me envió el Padre, su Padre, el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió, la gloria de su Padre. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer también.
de buscar la gloria de Dios, la gloria del Padre. Y solamente así estaremos obedeciendo también lo que el Padre dijo a través de su Hijo o de su Hijo, que también le dijo a los demás ángeles que lo adoren, que le obedezcan, porque Cristo vino a dar las palabras que son del Padre, vino a dar el conocimiento del Padre, vino a cumplir la voluntad de su Padre. Por lo tanto, si nosotros desobedecemos esas palabras, estamos poniéndonos también en el lado de los ángeles malos y en el lugar de Lucifer. En estas palabras se representa el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Y ahora oigan lo que dice, ¿qué significa esto? Cristo recibió todas las cosas de Dios, su Padre, pero las recibió para darlas. Y nosotros recibimos de Cristo, a través de Cristo, nosotros recibimos las cosas, porque Él es el medio. Y Él es primero el Padre, se las da a Cristo, Cristo se las da al ángel o a los ángeles, y el ángel las comunica a nosotros o al profeta, y el profeta a los demás, a los demás seres humanos. Dice, pero Cristo recibió todas las cosas de Dios, su Padre, pero las recibió para darlas. Así también, en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos, y esto es lo que le dije, fluye a todos la vida del Padre, dice, y por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozoso servicio como una marea de amor a la gran fuente de todo. ¿Y quién es esa gran fuente de todo? El Padre. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador que es el Padre, la ley de la vida. Dice, esta ley fue quebrantada en el cielo mismo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Satanás se llenó de egoísmo. Quería todo para él, la gloria para él, el honor, la lealtad, el obedecimiento, todo lo quería para él mismo, siendo que él tenía que buscar, así como Cristo busca la gloria de su Padre, el obedecer la voluntad de su Padre, esto mismo tenía que hacer Satanás, con mucho más razón, porque él era un ser creado. Dice Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales apartándolos de su creador y granjearse su homenaje. Para ello representó falsamente a Dios el Padre, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Dijo, no, él se quiere ensalzar, él quiere dominar, él porque pone a su hijo y bueno, todas estas cosas Satanás, ¿verdad? Dijo y hizo. Dice, trató de investir al amante creador con sus propias malas características de él mismo, de Satanás. Así engañó a los ángeles, así sedujo a los hombres, los indujo a dudar de la palabra de Dios, o sea, la voluntad de Dios, lo que Dios había dicho acerca de su hijo, él eso lo hizo dudar, cambió las palabras a los demás ángeles y así hizo dudar de la palabra, de la voluntad de Dios el Padre, y a desconfiar de su bondad, por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad. Satanás los indujo a considerarle como severo y inexorable. Así consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios, y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo. Dice, la tierra quedó obscura porque se comprendió mal a Dios. Y hasta la fecha se sigue comprendiendo mal a Dios. No se ejecuta la voluntad de Dios el Padre, de adorar a su Hijo, de obedecer a su Hijo como si fuera la voz de Él mismo, del Padre. Así que a fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, que quebrantar el engañoso poder de Satanás, esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio
el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Dice, su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Y esto es lo que en nosotros, ¿verdad? Debe de manifestarse. Nosotros, si somos hijos de Dios, si nosotros somos conocedores, ¿verdad? Porque dice que el conocer a Dios es amarle. Si nosotros conocemos a Dios, amamos a Dios y lo conocemos, su carácter debe de ser manifestado en nosotros en contraste con el carácter de Satanás. Dice, en todo el universo, y esto lo puse en grande para que ustedes vean que dice, en todo el universo, o sea, no había nadie más en el universo, dice, había un solo ser. En todo el universo había solo un ser que podía realizar esta obra. No había nadie más. No había otra persona, otro ser divino que pudiera realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Solamente Jesús, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Únicamente aquel que conocía, solamente Jesús conocía, él podía penetrar en los designios del Padre, él podía entrar en los concilios del Padre. En los planes que se realizaban era entre el Padre y su Hijo, así que él conocía esos planes, él sabía acerca del Padre. Y solamente él era el único que podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. Malaquías 4:2. Dice, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. No, este plan era desde antes, desde mucho antes de que el hombre o de que esta tierra fuera creada. Dice, fue una revelación del misterio que por tiempos eternos, dice la Escritura, fue guardado en silencio. Y esto se encuentra en Romanos 16:25. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. El amor. Buscar un plan para que el hombre, si cayera, ¿verdad?, pudiera ser restituido. Dice, desde el principio. Y aquí está hablando de un principio, tenemos que saber también cuál principio. Dice desde el principio, y menciono esto que lo puse en grande, Dios y Cristo, y se está refiriendo no a un Dios triuno, sino está refiriendo al Padre. Dios el Padre y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dice, Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Dice, tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, un versículo muy conocido. Lucifer había dicho, este es el contraste que hay entre Cristo, ¿verdad? El amor de Dios, el amor de su Hijo, y lo que Satanás, sus sentimientos de Satanás eran que se demuestran en estas palabras que nos dicen en Isaías, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Satanás se preocupaba por sí mismo, por ensalzarse a sí mismo. Dice, pero Cristo existiendo, y este es el contraste, Cristo existiendo en forma de Dios, porque Él tiene la supremacía, Él se le debe de adorar, dijo el Padre, el mismo Padre ordenó después, ¿verdad? Porque tuvo que hacer esto de ordenar, de poner las cosas en orden. Que a Jesús, su Hijo, se le debía de adorar, así como a Él.
Dice, Cristo no estimó el ser igual a Dios. En él no había ese egoísmo. En él había un amor desinteresado. ¿Eh? Dice, sino que se desprendió, se despojó de esa gloria, ¿verdad? Se despojó, dice, tomando antes forma de un siervo, siendo hecho a semejanza de los hombres, a semejanza de nosotros. ¿Hasta dónde bajó nuestro Señor Jesús para rescatarnos? Para poder tocarte, para poder platicar contigo, para poder sanar a las personas, darles palabras de aliento. Dice, este fue un sacrificio voluntario. Nadie obligó a Cristo Jesús. Fue voluntariamente. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre. Y vuelve a mencionar esto, y por eso yo resalto esto. Jesús podría haber permanecido al lado de su Padre o del Padre. Dos personas. Podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, porque él era exaltado, era obedecido por toda la hueste angélica, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. ¿Ven este amor? ¿Ven el contraste entre Satanás y Cristo? Prefirió devolver el cetro. El cetro prefirió devolver, poner a un lado, ¿verdad? La gloria, el honor, el servicio, la alabanza, el obedecimiento de todos los ángeles. Y esto se lo devolvió al Padre otra vez para él poder, ¿verdad?, venir a nuestro mundo. Porque si venía con la gloria que él tenía, nosotros no hubiéramos soportado. Entonces él se despojó de todo eso y tomó la forma de siervo, convirtiéndose en un humano, tomando la forma de un humano para poder llegar hasta nosotros. Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que, partiendo del trono de Dios, decía: he aquí yo vengo, sacrificio y ofrenda no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado, y he aquí yo vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. En estas palabras, dice, se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice, un cuerpo has preparado. Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre, antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado esa luz. Eso es lo que yo les dije antes, ¿verdad? Si Cristo hubiera venido con esa gloria, con esa luz que tenía con el Padre, nosotros no podríamos haber soportado esa gloria. Por eso él tuvo que poner eso en las manos del Padre otra vez, regresar el cetro y ahora sí, tomar la forma de siervo, venir a nacer como un humano, y para que nosotros pudiésemos estar, ¿verdad?, oyéndolo, platicar, enseñarnos, ayudándonos, llegar hasta nosotros. Para que pudiésemos soportar, dice, la luz de su presencia, a fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos. La manifestación de su gloria fue velada en Cristo. Su divinidad, y aquí está hablando de las dos naturalezas de Cristo, y en esto nos vamos a ir enfocando en videos más adelante, donde vamos a hablar de las dos naturalezas de Cristo. Son dos en Cristo, pero se hacen una, y este es un misterio, dice Elena de White, pero vamos a verlo más adelante. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible al hombre, tomó forma humana visible para que el hombre la pudiera ver. Este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos,
la zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés revelaba a Dios. El símbolo elegido para representar a la divinidad era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes. Y esta planta simboliza a Cristo Jesús, donde dice que era sin atractivo, dice en Isaías, como una raíz seca, no había en él hermosura física, pero su belleza era interna, eran las palabras, era el amor, era lo que le daba al hombre. Esto era, entonces, este símbolo de la zarza, ¿verdad? Era que se eligió, era para representar a la divinidad, el amor del Padre, el amor del Hijo. Era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero encerraba al infinito. El Dios que es todo misericordia velaba su gloria en una figura muy humilde a fin de que Moisés pudiese mirarla y sobrevivir. Así también en la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, Dios se comunicaba con Israel, les revelaba su voluntad a los hombres y les impartía su gracia. La gloria de Dios estaba suavizada y velada su majestad a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudiese contemplarla. Así Cristo había de venir en el cuerpo de nuestra bajeza. Y hasta aquí vamos a llegar con esta parte de este video, aunque ya la parte de abajo, ¿verdad?, habla también acerca de cómo, ¿verdad?, veló su gloria a Cristo Jesús, cómo el Padre, ¿verdad?, también se revela su amor en dar a su Hijo. Y ya en el siguiente video pues seguiremos con la creación. Dios les bendiga.